Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar como sea a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corred así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto. No sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Hay que reconocer que a veces ante determinadas palabras de Jesús nos encontramos un poco perplejos. Unas veces porque lo busca Él, busca, diríamos, sorprendernos para captar nuestra atención, pero en otras ocasiones es porque aparentemente nos manda cosas no solamente distintas, sino incluso contrapuestas. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo el Señor nos pedía que dentro de la comunidad cristiana seamos capaces de corregirnos. Si tu hermano te ofende, recordemos,
repréndele a solas, si te hace caso habrás salvado a tu hermano, si no, llama a otro o a otros dos, si tampoco hace caso, dilo a la comunidad, etc. Estaba hablando de eso que llamamos la corrección fraterna. Y hoy escuchamos que nos dice que si pretendemos sacar la mota del ojo del hermano, es decir, corregirle de algo que no es correcto, porque nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo. Es una contradicción tan solo aparente, son dos cosas complementarias y además la una corrige a la otra. Si solamente hubiera dicho lo que escuchábamos el domingo pasado, como todos tenemos tanta facilidad para ver los defectos de los demás y nos cuesta tanto trabajo ver los nuestros propios, nos sería bastante fácil eso de dedicarnos continuamente a tratar de corregir a los otros, aunque desde luego no siempre lo haríamos ni lo hacemos con la actitud de caridad que Jesús pide de nosotros. Pero se nos da muy bien eso de ver los defectos de los demás y señalarlos, a veces incluso de forma airada. Por eso, para corregir esa forma nuestra de ser, Jesús hoy nos dice, vale, muy bien, estupendo, que quieras salvar a tu hermano sacando la mota de su ojo, pero primero descubre la viga que hay en el tuyo. La sacas y después verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Las dos palabras que utiliza evidentemente quieren resaltar que a veces queremos corregir una pequeñez en nuestro prójimo, mientras que nuestro defecto, el que no vemos muchas veces, es bastante más grande que el que queremos corregir en el otro. Y esto, pues tenemos que reconocer que es verdad. ¿Cuántas veces pecamos de lo mismo que queremos corregir a los demás? Somos iguales en ese sentido, o tenemos cosas más graves, más serias. Por esta razón es por lo que el seguir a Jesucristo nos impone un continuo examen de conciencia, una comparación continua de nuestra vida con lo que Él nos dice, con lo que nos enseña y con lo que Él hace. Porque solamente así descubriremos, como en un espejo, lo que hay en nuestra vida. Y lo que hay en nuestra vida, mucho pecado y mucha debilidad y malas inclinaciones, es muy importante descubrirlo. Solamente desde esa postura se puede alcanzar la humildad necesaria para poder atreverse a ayudar a nuestros hermanos a corregirse. Solo desde la humildad y desde el reconocimiento de nuestro propio pecado. Si no, es imposible. Naturalmente, ese reconocimiento, como digo, exige una vigilancia sobre nuestra propia vida, no sobre la de los demás, sobre nuestra propia vida. Y a eso nos ayudaría el continuo examen de conciencia. La Iglesia lo recomienda, por supuesto, cuando tenemos necesidad de ir a pedir perdón al sacramento de la penitencia por nuestros pecados. Pero difícilmente haremos bien ese examen de conciencia, a veces con poco tiempo, si no estamos continuamente evaluando nuestra vida. Y por eso se nos recomienda el examen de conciencia todas las noches antes de ir a dormir. A ver cómo ha sido el día. El examen de conciencia no es solo reconocer los pecados, es también reconocer los dones de Dios, incluso también el bien que hemos hecho, para darle gracias a Dios por ello y procurar que al día siguiente lo hagamos todavía más. Pero, evidentemente, siempre vamos a encontrar con que hay bastantes fallos y el reconocerlo nos permite no olvidar que fallamos y además nos permite también hacer un propósito para luchar contra ello al día siguiente. Y aquí una palabra clave, luchar. En la vida del cristiano tiene que ser una lucha, no con los demás evidentemente, sino con uno mismo y sus propias debilidades.
Volvamos los ojos ahora al fragmento de la carta a los Corintios que hemos escuchado, donde comenzaba San Pablo hablando de la necesidad que él sentía de predicar, de anunciar el Evangelio. Una necesidad que viene de que se lo han encargado, no porque sea su gusto, y porque si se lo han encargado, por lo tanto, es una obligación grave y seria. Un evangelio que es anunciado por el predicador, en primer lugar, para él mismo. Cuando se predica lo que Cristo nos enseña, no se lo estamos diciendo a los demás, porque en ese caso estaríamos cayendo en lo que acabamos de decir. No veo mi propia viga y quiero que los demás sean los que se apliquen el evangelio y se corrijan. No, el evangelio va dicho para todos, empezando por aquel que lo ha recibido, que lo ha leído, que lo ha incluso meditado, y después lo va a decir a los demás. Ay de mí si no anuncio el evangelio, llega a decir San Pablo, como diciendo, estaría perdido si no cumplo la gran misión que el Señor me ha encomendado. Pero luego, a continuación, de alguna manera nos muestra la intimidad de su vida, donde precisamente ese conocimiento y preparación para anunciar el Evangelio le lleva, diríamos, a estar en una actitud de lucha, él mismo, y por supuesto una lucha que nos dice a los demás que también tenemos que sostener. Lo hago todo en mi vida por causa del Evangelio, para participar yo de sus bienes. Y esa lucha la compara en esta ocasión a la carrera del atleta en el estadio. San Pablo tenía una concepción de la vida cristiana muy dinámica y muy combativa. Viendo las imágenes que utiliza, lo descubrimos. Aquí se trata de un atleta que corre para alcanzar el premio y se esfuerza y renuncia a lo que haga falta, como lo hacen también los atletas. Y eso dice, para conseguir una corona que se marchita, es decir, la corona de laurel con la que premiaban al ganador. Nosotros, en cambio, estamos corriendo por una corona que no se marchita. Está hablando de la eternidad feliz junto a Dios en el cielo. En otras ocasiones va a ser la imagen del guerrero, del soldado, que con el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios, y así va diciendo otras cosas, está luchando continuamente. Y es que efectivamente nuestra vida es una continua ocasión de lucha y de combate, en primer lugar contra nuestras propias debilidades que están en nuestro interior, y también, y juntamente con nuestras propias debilidades, por, diríamos, el ambiente de mal ejemplo que nos encontramos en nuestro mundo, fruto de la suma de los pecados de todos. Y hoy digamos que ese ambiente contrario al Evangelio es quizá más difícil que nunca, porque al menos en otros tiempos, aun cuando por supuesto había pecados y debilidades, pero se reconocían, se descubrían como tales. No se dejaba de anunciar el Evangelio, pero es que hoy, al revés, lo que Dios nos denuncia como algo malo, que nos hace daño, como pecado, en nuestro mundo lo proclama como la forma de vivir feliz y libre. Por lo tanto, se anuncia un contraevangelio, si así se puede decir. Se anuncia todo lo contrario de lo que nos dice el Señor. Se proclaman a los cuatro vientos actitudes absolutamente contrarias a lo que nos enseña Jesús. Y así, frente a aquello que aprendíamos cuando hablábamos o aprendíamos los pecados capitales y las virtudes que los combatían, decíamos contra soberbia, humildad. Es decir, era la forma de combatir la soberbia. Contra avaricia, largueza, generosidad, etc. Bueno, pues hoy lo que se nos enseña es lo contrario. Contra humildad, soberbia, y así sucesivamente. Naturalmente, convierte esa lucha, ese combate de la vida cristiana en un remontar el río en contra de la corriente. Y es sabido que nadar contra corriente exige mucho más esfuerzo
que cuando se nada a favor de la corriente. Por lo tanto, el cristiano de hoy, que quiera serlo de verdad, necesita armarse bien de la fortaleza de Dios para poder combatir sus propias debilidades y, diríamos, el fruto del ambiente que nos rodea. Si no, estamos perdidos. Iremos también nosotros viendo cómo nuestra fe se debilita y, por desgracia, muchos verán cómo también la pierden, como tantos la han perdido ya. Y si no se llega a perder del todo la fe, desde luego lo que sí se pierde es la actitud del cristiano que sigue a Jesucristo porque realmente cree en Él. Pidamos al Señor que tenga compasión de nosotros, que nos haga descubrir las vigas de nuestros ojos y nos ayude a combatirlas eficazmente.